Buenas noches, este es el tercero de los videos y último de Curva Normal. Nos reencontramos en el momento de las consultas con video, en la semana de repaso, con el Zoom el vivo todos los miércoles a las 5 de la tarde o por el mail. ¿Qué es lo que les propongo hoy? Que retomemos el concepto de normalidad estadística y poder seguir trabajando con eso. Sabemos que por definición se define la normalidad estadística, se define como el rango que queda comprendido entre menos un desvío a la media y más un desvío a la media. Se dice que todo sujeto será normal, ¿sí?, si su rendimiento cae dentro de esos valores de la variable. Un sujeto será normal, cada uno de estos que yo pinté en amarillo será normal si su rendimiento cae entre estos dos valores, entre esos dos valores de la variable. Lo que está entre el promedio y restarle una vez el desvío y el promedio y sumarle una vez el desvío. Pero ¿qué pasa si yo no quiero definir la normalidad en términos de desvíos a la media? ¿Sí? Sino que lo quiero definir en términos de percentiles. Bueno, ¿cuál es este percentil y cuál es este percentil tal que delimitan justamente ese rango de normalidad? Bueno, una de las maneras que las puedo hacer es usando la tabla. ¿Por qué usando la tabla? Porque si bien me preguntan por percentiles, nosotros ya aprendimos que es equivalente a porcentaje de casos que deja por debajo un determinado rendimiento, y es lo mismo que al dividirlo por 100 es el valor de la probabilidad. Entonces, sabiendo que la probabilidad la encuentro siempre con zetas o probabilidad en la tabla, yo sé que si tuviese la posibilidad de determinar esa probabilidad con la tabla, puedo alcanzar la probabilidad y por tanto redondear y saber el percentil. Entonces la clave va a estar en poder descubrir alguno de estos tres valores, porque yo sé que después lo puedo hacer equivalente. Si tengo la probabilidad, lo multiplico por 100, lo redondeo, tengo el percentil, que es lo que estoy buscando. Pero si tengo también el porcentaje de casos, lo único que hago es redondearlo y tengo el percentil, que es lo que estoy buscando. Para poder encontrar alguno de estos dos valores que me permita alcanzar los percentiles, lo que puedo hacer es lo siguiente. Recordar, ¿sí?, para encontrar la probabilidad, que entre menos un desvío a la media y más un desvío a la media se encuentra el rango de normalidad. Entonces, si yo voy a la tabla con este Z, me va a dar una probabilidad. ¿Se acuerdan? Teníamos la tabla, voy a buscar la tabla. Tenemos la tabla y ampliación, reducción, tamaño real. A ver, ahí. Y en la tabla teníamos todos valores de adentro, todos estos numeritos son probabilidades de encontrar alguna puntuación Z. Del lado izquierdo, todos los Zetas que equivalen a rendimientos antes del promedio, y del lado derecho todas las probabilidades de ocurrencia de eventos cuando la puntuación está por encima del promedio. Entonces, si yo ya tengo un Z, puedo venir a la tabla y obtener la probabilidad con que ocurre ese evento. Voy entonces a traer el primero de los zetas. El primero de los zetas es este, menos una zeta, que es este, ¿sí?, la cota inferior del rango de normalidad. Menos 1z es lo mismo que decir menos 1,0 con 0. Le puedo agregar siempre todos los
ceros que quiera después de la coma. Y para entrar a la tabla, lo que hacíamos, ¿se acuerdan? Era definir que esta parte del signo me dice que cuando vaya a la tabla tengo que ir a este sector, al del lado izquierdo. Ahí están los zetas negativos. Segundo, lo que me dice es que separe los dos primeros valores y los encuentre en la columna, y este otro siempre lo encuentro en la primera fila. Entonces, voy a la tabla, me concentro en el lado izquierdo porque estoy buscando menos una z, y yo ya sé que ¿sí? Si voy a buscar menos una z, menos una z, a ver, sería hasta acá. ¿Mm? Menos una z, acá lo encontré. Y con el 0, porque es menos una z clavada. Entonces, cuando busco el valor que está cerca, que está justo en la encrucijada de esos dos valores, me encuentro con que es justamente punto 1587. Ese es el valor que me encuentro en menos una z redondo. Entonces me voy a llevar ese valor de punto 1587 a nuestra mesa de trabajo, punto 1587. Entonces me está diciendo que cuando voy a la tabla encuentro para este z de menos 1, encuentro un valor de punto 1587. Eso significa 0, ¿no es cierto? 0,1587 significa que hasta este valor la probabilidad de que yo extraiga un sujeto al azar y que tenga un rendimiento hasta menos una z, hasta menos un desvío, es una probabilidad baja de 0,1587. Eso significa que en el 15,87% de los casos, es decir, acá habría un 15,87% de los casos. Acá habría un 15,87% de los casos de la muestra con la que estoy trabajando. Y me está diciendo, en definitiva, si redondeo, que entre el percentil 15 y el percentil 16 se encuentra delimitado el menos un desvío. Entonces, el valor del percentil es o el 15 o el 16, entre el percentil 15 o el 16. Pueden ser inclusivos si ponen el 15, pueden ser más estrictos si ponen el 16. Es exactamente lo mismo para nuestro nivel de investigación. Entonces, entre los percentiles 15 y 16 queda delimitada la primera de las cotas del rango de normalidad estadística. Recordamos la interpretación una vez más. La probabilidad de sacar de un sujeto y que su rendimiento sea un rendimiento que alcance hasta como mucho lo que sería de restarle a la media un desvío, es una probabilidad baja de 0,1587. Es decir, que hay un 15,87% de nuestros sujetos que obtuvieron puntuaciones hasta menos una z.
Eso hace que cualquiera que está en el límite del rango de normalidad tenga un rendimiento igual o mayor al percentil 15. Supera en su rendimiento o iguala al 15, al 16% de su grupo. Esto lo primero que nos tiene que hacer reflexionar es que parece poco el porcentaje que se supera, apenas el 15%, apenas el 16%, pero sin embargo es un sujeto con rendimiento normal. Entonces, una de las cosas que nos tiene que servir esta teoría es para sacarnos un sentido común de que 15 parece poco y entonces el sujeto no tiene un rendimiento normal. Estamos entendiendo con la teoría que cualquier sujeto que tiene un rendimiento que supera el 15 al 16% del grupo, por más que parezca poco, sin embargo es un rendimiento normal. 2 de cada 3 sujetos empiezan a tener rendimientos a partir de este 15-16%. Bueno, vamos a el otro lado, vamos acá, ¿sí? A esto. ¿Cuál es, para más una Z, el percentil que corresponde? Bueno, y acá vamos a lo mismo. Vamos a ir a la tabla porque ya tenemos nuestro Z. Sabemos que cuando Z vale más 1, la tabla nos puede dar la probabilidad acumulada. Entonces, para más una Z es lo mismo que decir más 1,00. Le puedo agregar todos los ceros que quiera. Y de vuelta, ¿dónde voy a buscar la probabilidad acumulada? Bueno, la voy a buscar en la tabla. ¿De qué lado? Este más me está diciendo que del lado derecho, donde están los Z positivos. Luego lo que hago es siempre separar los dos primeros valores y los busco en la columna y el segundo valor lo busco sobre la primera fila. Bueno, entonces tengo que ir del lado derecho de la tabla a buscar 1.0 con el 0. Bueno, vamos a buscarlo y vamos a ver qué valor de probabilidad nos da para este caso. Bueno, del lado derecho vamos a buscar el 1.0. Bajo hasta acá, ya lo encontré. Y lo que vamos a hacer es entonces marcar. Este es el Z que estoy buscando. Lo siguiente es que es 1.0 con el 0. Acá está. Entonces, cuando uno baja, en la intersección de esos dos valores, encuentra un valor muy particular, que es el valor correspondiente a más una Z, que sería 0.8413. 0.8413 es la probabilidad de que extraiga un sujeto al azar y su rendimiento sea igual a lo que resulte del promedio más una vez el desvío. Es decir, un sujeto que se ubica a más una Z, a más un desvío de la media. Bueno, ya encontré la probabilidad acumulada. ¿Es esa probabilidad o menos? ¿Sí? 0.8413. Bueno, lo que voy a hacer es llevarme eso a la mesa de trabajo. Y lo que descubrí entonces que a más una Z, la probabilidad es justamente de 0.8413. Es decir, de 0,8413. Eso significa que en el 84,13% de los casos puedo encontrar sujetos que tienen esa puntuación de más un desvío o menos. Lo deja por debajo, siempre se define de esa manera. Entonces, sería esto, que yo lo que tendría son sujetos acá, esto más todo esto otro, ¿sí? O sea, perdón. O sea, todos estos
sujetos desde menos un desvío hacia abajo, lo que deja por debajo siempre. Entonces todos estos que quedan pintados son los que tenían amarillo, los que tenían fucsia, son todos sujetos que tienen puntuaciones de menos una z, perdón, de más una z, de más una z, más una z o menos. Es decir, que si todo esto representa al 84,13% de la muestra. Todo esto. Y eso significa que si redondeo en el límite superior de la normalidad, tenemos el percentil 84 o percentil 85. ¿Sí? De vuelta, hemos encontrado, no hay un percentil exacto, siempre recuerden que la probabilidad y los zetas y los percentiles son tipos de transformación no lineal. Los percentiles por eso nos da uno exacto. Entonces tenemos entre el percentil 84 o el 85. Y de vuelta una reflexión. Parece poco percentil 16, parece mucho percentil 84, pero sin embargo son los dos límites de la normalidad. Quienes tienen una puntuación tal que se ubican dentro de estos dos valores de variable, que son el percentil 16 o 15 y el percentil 84 u 85, son sujetos con rendimientos normales. Entonces, el rango, ¿sí?, de normalidad estadística, ¿sí?, se encuentra entre más menos un desvío a la media, o dicho de otra manera, entre los percentiles 16 y 84. Bien, esta es una manera de determinar la normalidad. Hay otra forma de calcular los percentiles sin haber recurrido siquiera a la tabla. Si uno se aprende la teoría, puede calcular directamente en qué percentiles se ubica. ¿Y cómo es eso? Si yo me aprendiese la teoría, entendería lo siguiente, que por teoría, por definición, entre menos un desvío a la media, pasando por la media, y más un desvío a la media, está justamente todo este porcentaje de casos, que por definición es el 68,26% de los casos. Que como la teoría también me dice que la distribución normal es simétrica, yo sé que si en el centro hay un 68,34% de los casos, lo que me está diciendo es que tengo 34 y 34 para cada lado, ¿sí? Si redondeo, hay un 68% de gente normal, es decir, 2 de cada 3 le pasa cosas muy parecidas al promedio. Y si es equitativo, tendría 34 antes del promedio y 34 después del promedio. Eso es así porque en teoría, la teoría me dice que es eso lo que normalmente ocurre. Y entonces, si yo sé la teoría y yo tengo que determinar en qué percentil se ubica, yo ya sé que un percentil se define justamente por el porcentaje de casos que deja por debajo. Si yo supiese cuál es el porcentaje de casos que pinté en verde, ya sabría cuál es el percentil que delimita la cota inferior del rango de normalidad. Pero eso es fácil. Miren, vamos a hacerlo a grosso modo. Uno podría decir que en el centro, no sé por qué, en el centro tengo un 68% de los casos. ¿Mm?
digo 68 y escribí. Voy a correr esto porque se me dificulta para poder... Ahí está. ¿Sí? Tengo un 68% de los casos. Entonces, de ese 68%, como la distribución es simétrica, lo que ocurre es que a un lado hay un 34% y al otro lado hay otro 34%. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque es de la teoría, lo dice la teoría. Entonces, otra cosa que dice la teoría es que hasta la mitad, siempre lo que voy a tener es el 50% de los casos. Entonces, de pronto tengo, ¿sí?, una mitad que tiene el 50% de los casos. De esa mitad, yo ya sé que hay acá una parte que tiene 34%. Bueno, si esta es 34, ¿cuánto sería esta de manera tal de que sume 50? Bueno, eso es muy fácil. 50 menos 34 es 16%. Por lo tanto, esta parte es 16%. En la gráfica del área bajo la curva voy a tener aquí un 16% de los casos. En este otro sector voy a tener un 34% y juntos suman esa mitad del 50%. Entonces, no necesito más que recordar la teoría. Y la teoría decía que un percentil se define por el porcentaje de casos que deja por debajo. Si acá está el menos una z, entonces el porcentaje que deja por debajo es 16. Luego, nuestro percentil es el percentil 16. Y vamos a hacer un razonamiento similar para la otra cota, que es la de más un desvío a la media. ¿Sí? Vamos a razonar solo con teoría, sin hacer uso de la tabla. La teoría lo que dice es lo siguiente, que hasta la mitad de los casos, hasta la media, es lo que vos tenés que esperar es que haya siempre un 50% de los casos. Es decir, que hasta acá va a haber siempre, en teoría, todo este sector, un 50% de los casos. Esto está por teoría. La otra cosa que te había dicho la teoría es que, ¿te acordás que en el centro lo que vas a tener es un 68% central de los casos que delimitan, ¿sí?, el rango de normalidad? A grosso modo, como por teoría esto es simétrico, uno podría decir, bueno, entonces tengo de este lado 34 y de este lado otro 34% de los casos. Paro ahí. Voy a la definición de percentil. Y dice así, un percentil, ¿sí?, es un valor de variable tal que quien lo tiene supera o iguala a ese porcentaje de casos. Entonces, ¿cuál sería el valor del percentil que está acá? A más una z, este que está acá, este percentil que delimita la cota superior. Y bueno, lo único que hago es recordar la teoría. ¿Cuál es el porcentaje acumulado hasta este punto? Bueno, es ese 50% de la mitad más un 34% del pedacito de normalidad. Bueno, esto me da 84%. Luego, si toda esta área es un 84%, el percentil será el 84. Esta es otra manera de razonarlo, acordándome de la teoría y de los porcentajes, aprendiéndome los porcentajes de la teoría. Bueno, vamos a un ejercicio similar al que está propuesto en la actividad para entregar, que es el ejercicio 2.
vamos a algo como esto. Bien. Les propongo primero explicarles qué es esto y después vamos a ver. Normalmente en psicología las habilidades se distribuyen normalmente cuando uno recoge los datos. Hay muchas variables que se distribuyen normalmente, por eso es importante esta distribución de curva normal. La inteligencia, las competencias cognitivas, las competencias lingüísticas, se distribuyen frecuentemente de manera normal. Lo que les voy a mostrar acá es un ejemplo donde tenemos una distribución de puntajes de una prueba, por ejemplo, de una habilidad lingüística. Entonces, una vez que uno recoge todos los datos después que tomó la prueba, calcula el promedio, que como verán acá, el promedio es de 85 puntos. Y el desvío, si yo a 85 para llegar a 93, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, ya me doy cuenta que la media es de 85 puntos y el desvío es de 8 puntos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que también aparece acá? Bueno, aparecen más puntuaciones de sujetos. Esta que está aquí abajo, esta, ¿sí?, es la distribución normal, aplicada a nuestro caso concreto. Una media y vamos sumando y restando 3 veces el desvío. Sabemos que hasta 85 puntos, en teoría, estarían la mitad de los sujetos, que es raro encontrar puntuaciones que sean más bajas que 61 o más altas que 109, que el rango de normalidad estadística está determinado por los valores de 77 y 93 puntos. Para la evaluación diagnóstica de esta prueba, se establecen otros rangos según la puntuación que uno sacó. Aquí está el rango del 1 al 7, se establece un tipo de rendimiento. Se lo caracteriza como insuficiente, inferior, término medio. Hay 3 tipos de término medio: bajo, medio, alto, superior o destacado. Es decir, que hay una división a su vez de esta distribución en 7, ¿sí? En 7, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangos específicos en el cual uno, según el puntaje, puede tener un determinado diagnóstico de esa habilidad psicolingüística. A su vez, están determinados, fíjense acá, ¿sí?, los puntajes. Para tener un rendimiento insuficiente te tenés que haber sacado 70 o menos. Y eso corresponde al 3% del grupo. ¿De dónde saco esto? Yo se los estoy dando. Para tener un rendimiento inferior te tendrás que haber sacado entre 70 y 73 puntos y medio. ¿Por qué vale el y medio? Porque la puntuación es una variable continua. Lo que aparece ahí son un 4,6% de los sujetos en este rango de diagnóstico inferior en la habilidad psicolingüística. Luego aparece que si vos te sacaste más de 73, 73,5, pero hasta 79,5, sos del rango 3, es decir, ya sos término medio. Bajo, pero término medio al fin. Y lo que está determinando acá es un 17,5
0,4%. Luego viene una franja central, que esta franja central es el término medio puro, y que es lo que se conoce como rango 4, y este es la mitad de los sujetos, comprendidos entre 79 puntos y medio y 90,5 puntos y medio. Y luego, como es simétrica la curva, se vuelven a repetir, esto es de la teoría, se vuelven a repetir los porcentajes, ¿sí? También 17,4, también 4,6, también un 3%, pero ¿cuál es la diferencia? Que estamos ahora por encima del promedio. Entonces, ya no es un rendimiento inferior, sino que es un rendimiento superior. Ya no es un rendimiento insuficiente, como es estar dentro de ese 3%, sino que estás dentro del 3% que está por encima del promedio con un rendimiento destacado. Bien, podemos hacer las siguientes preguntas. Uno podría preguntarse, a ver, acá lo tengo. Dice así: ¿entre qué percentil, entre qué puntaje Z se encuentran las personas que han obtenido término medio? ¿Entre qué puntajes Z, ¿sí? ¿Entre qué puntajes Z se encuentran las personas con rendimiento promedio? Bueno, el rendimiento promedio, miren, voy acá, que la tengo más limpia. El rendimiento promedio es el que está delimitado por estos valores, ¿no es cierto? Es el que está pintado en celeste, entre 79,5 y 90,5. Esto es el rendimiento medio. Si me preguntan a mí, no entre qué puntajes, porque está ahí, lo veo, lo pusieron, sino entre qué zetas se ubica, lo único que tendría que hacer es aplicar la fórmula de zeta, donde es el puntaje menos el promedio dividido el desvío. Entonces, para la cota inferior, y acá tengo que hacer dos zetas, ¿sí? Por un lado, el que delimita a partir de qué zeta, y el otro hasta qué zeta. Entonces, el Z1 lo pongo, o I, el primero, vamos a delimitar, es cuando vale 79,5 puntos, menos 85, que es el promedio, dividido el desvío de 8. Entonces, si sacamos esa cuenta, nos queda que es 5,5 dividido 8. Y eso da un valor 5,5 dividido 8 es de 0,6875, 0,69. O sea que estamos con un Z que es 0,69, pero ojo, fíjense que 79 menos 85 es un valor negativo, por lo tanto nuestro Z es negativo. Luego, este valor de Z, acá, corresponde a menos 0,69 Z. Y fíjense que está dentro de lo esperado, porque acá tenemos lo que en teoría debería haber, entre el promedio y menos una Z. Entonces, esto es lo que, la raya azul es la teoría de la curva normal, pero arriba tengo lo que en la práctica se adopta para hacer los diagnósticos. Entonces, nuestro primer valor del diagnóstico término medio es para sujetos que tienen el promedio menos 0,69 partes del desvío. Bueno, vamos a ver, ¿sí?, de este otro lado, qué Z es el que estamos nosotros necesitando para que un sujeto tenga hasta ese valor y esté dentro de lo normal.
Bueno, lo volvemos a reemplazar, nada más que eso, ¿sí? Sabemos que Z sería en este caso 90,5 menos el promedio de 85 puntos, dividido 8, que es el desvío. Bueno, si uno hace la cuenta, ya estamos en valores positivos. 90,5 menos 85, 90,5 menos 85. ¿Sí? Este valor de Z me da 5,5 dividido 8 es exactamente igual, ¿sí?, en cuanto a valor absoluto, esperen que estoy chequeando, 90,5 es el valor, menos 85 dividido 8, me da 79,875 en positivo. Eso diría que hasta acá, este valor de Z ya es un Z positivo, y que sería un Z yo calculé mal, 90,5 menos 85, sí, eso dividido 8, claro, qué tonta. Perdón, ustedes ya se dieron cuenta seguro, gracias. Eso me da más 0,6875, es decir, 69. O sea que el valor es exactamente igual, pero del otro lado. Uno en positivo y otro en negativo. ¿Por qué es esto? Porque son equidistantes, es por teoría. Equidistantes en relación al promedio, a la media. Si yo acá tengo un 50% central, se supone que antes de la media tengo un 25% y después de la media tengo otro 25%. Entonces, los límites superior e inferior del diagnóstico término medio, ese rango 4, están determinados por más menos 0,69 Z. 0,69 partes, ni siquiera una, desvíos a la media. Bien, vamos al siguiente apartado. Dice, ¿entre qué percentiles se ubican las personas que tienen esa clasificación? Recién descubrimos, ¿sí?, que están entre más menos 0,69 Z. Bueno, nos preguntan, bueno, ¿y eso qué percentiles significa? De vuelta, lo puedo hacer de dos maneras. Si yo ya soy astuto, lo único que puedo hacer es mirar y con eso alcanza. Percentiles que delimitan este valor, ¿sí?, y este valor. Eso es lo que me están preguntando. ¿De qué percentiles estamos hablando? Entonces, si yo tengo todos estos datos disponibles, no me tengo que hacer problema porque sé que un percentil se define por el porcentaje de casos que deja por debajo. Entonces, lo único que tendría que hacer es tratar de ver hasta este valor de 79,5 qué porcentaje de casos hay, y entonces podría definir en qué percentil se ubica. Y lo mismo para esto. Si yo pudiese determinar qué porcentaje de casos hay hasta ese 90,5, también definiría el valor del percentil. Bien, yo no necesito ir a la tabla, ya lo tengo dado. Resulta que
voy a tener que simplemente sumar hasta, miren, hasta este valor, ¿sí? Hasta este valor. Tengo este porcentaje y este porcentaje, hasta este valor. Entonces es un 3% más un 4,6% más un 17,4%. Son todos porcentajes. Eso determina un 25%. ¿En qué percentil se ubica? Entonces, si acá por debajo hay un 25% de los casos, bueno, si acá entre todos estos, ¿no? Entre todos estos tengo un 25%, es lógico decir entonces, sin haber recurrido a ninguna tabla más que a un conocimiento, que lo delimita el percentil 25. Y un razonamiento similar es lo que voy a hacer para poder determinar, ay, se me borró todo, para poder determinar qué es lo que ocurre con la otra cota, la cota superior del rango definido como normal, término medio, ¿sí? Bueno, vamos a acá a tomarlo. Voy a borrar un poco. Entonces tenemos un razonamiento similar para esto que es hasta este otro punto, que es 90,5. ¿Qué percentil es? Bueno, si yo pudiese definir entonces hasta este puntaje de 90,5, ¿cuál es el porcentaje de casos que hay todo barriendo, todo de acá para abajo? ¿Sí? Lo que tengo que hacer es sumar esto, más este porcentaje, y listo. Hasta ahí. Entonces, si yo voy sumando todos esos porcentajes que ya me fueron brindados, yo no necesito más que eso para poder definir en qué percentil se ubica esta cota superior de ese rango 4 de término medio. Entonces, puedo ir sumando, ¿sí? De vuelta. 3% más 4,6% más 17,4% más 50% más nada, ¿no? Porque ya hasta ahí terminó. Entonces, eso me da 75%. Significa que nuestro rango de término medio se ubica entre percentil 25 y percentil 75. Esto lo pueden razonar también de otras maneras. Pueden decir hasta la mitad hay 50% más otro 25%. Bueno, ustedes busquen la manera de razonarlo que les convenga. No hay una única manera a veces para aprender las cosas. Yo les muestro una, ustedes pueden tener otras. Bien, vamos a otro ítem que dice entre qué puntajes originales, acá me pide puntaje bruto, ¿sí? Se ubican las personas que tienen un nivel intelectual, por ejemplo, bajo, medio bajo. Entonces, yo lo que hago es mirar lo que me dan. Bueno, el nivel intelectual medio bajo es este. Es ese que está ahí. Un nivel intelectual medio bajo es este, el 3. Entonces me fijo en el 3, acá. Este es el 3, medio bajo. ¿Entre qué valores de la variable se ubica? Ya me lo dan. No tengo que calcular nada, tengo que observar. Entre 73 puntos y medio y 79 puntos y medio.
Entonces, este ejercicio que parece muy complejo, en realidad es de mucha observación. Y por último, dice, no, hay dos más, ¿en qué percentil se ubica, queda delimitado, qué percentil delimitan los rangos 2 y 3? Entonces, vamos a tratar de entender la pregunta. Dice, esto de los rangos 2 y 3, vamos a borrar un poco acá, ¿entre qué percentiles queda delimitado? Esto lo vamos a... El rango 2 y 3, es decir, de inferior a término medio. ¿Cuánto tengo que sacarme yo para ya dejar de ser inferior y pasar a término medio? Es decir, preguntan por esto. El rango, este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Entonces, ¿cuál es el percentil? Este que delimita estos dos espacios. ¿Qué me tengo que sacar yo acá? Esto, ¿qué percentil es eso de los 73 puntos y medio? ¿Qué percentil es ese? ¿Sí? Que hace tal que yo deje de tener un rendimiento inferior y pase a tener uno del rango 3 término medio. Bueno, de vuelta es el mismo razonamiento, no tengo que hacer ninguna cuenta, nada, simplemente aplicar la lógica, que dice que la curva normal va acumulando la probabilidad de ocurrencia de eventos y que el percentil se define por el porcentaje de casos que deja por debajo. Entonces, acá, ¿qué percentil es este? Bueno, será el percentil que deja por debajo este porcentaje más este porcentaje, es decir, 3 más 4,6. 3 más 4,6 son 7,6%, que es toda el área que está hasta acá, y eso hace que nuestro percentil sea entre el 6 o el 7. Cuando vos alcanzaste el percentil 7 u 8, alcanzaste el percentil 7, el percentil 8, ya pasaste de un nivel inferior al que sigue, a ser término medio. Tenés que superar al 7 o al 8% de tu grupo para dejar de tener un rendimiento realmente inferior y poder alcanzar un término medio. Y la última pregunta de ese ejercicio dice, ¿qué percentil se debe alcanzar para tener un nivel intelectual realmente superior? Bueno, de vuelta a lo mismo, no hago más que pensar en la definición de percentil, que dice que un percentil se define por el porcentaje de casos que deja por debajo. Entonces, yo lo que tengo es esta distribución y sé que me preguntan entre, acá, para alcanzar un nivel superior, es decir, si esto es término medio, esto es término medio alto y este es superior, la pregunta es, acá, ¿sí? Ahí, ¿qué es lo que tengo que alcanzar? Ya sé que 96 puntos y medio, pero en términos de percentiles, ¿cuál es el percentil tal que deja por debajo todo este porcentaje de casos? ¿Cuál es ese percentil? Bueno, lo único que yo tengo que hacer es sumar los porcentajes de áreas. Entonces, si yo sumo, tengo 3, que es este, más 4,6, que es este, más 17,4, que es este rango, más 50, que es el término medio, más 17, que es el superior, término medio alto, y hasta, ¿sí? Hasta ahí. ¿Por qué? Porque si yo supero ese porcentaje, alcanzaría esto, que sería
este rango 6, que es de un rendimiento superior. Entonces es hasta acá. Si yo sumo todos estos porcentajes, o voy a obtener, que sería, a ver, vamos a sumar, si uno suma todos esos porcentajes, menos 3, menos 4,6. Menos 3, menos 4,6. Yo sé que si el 100% es todo, le voy restando 3 y 4,6. Eso me da un 92,4. Me está diciendo que todo eso suma un 92,40% de los casos. Por lo tanto, tengo que alcanzar hasta el percentil 92 o, más seguro, percentil 93. Si alcancé al percentil 93, 92, alcancé la posibilidad de saltar acá de término medio alto a un término ya un diagnóstico superior. Bien, espero que hayan entendido. Lo único que les voy a marcar ahora es respecto de lo que ustedes tienen, que es esto, la ejercitación. Piensen lo siguiente, ¿sí? Que es fácil determinar que esta es la media y salta de a 15. Entonces el desvío es de 15 puntos. Eso les va a servir para realizar esta ejercitación. Bueno, nos encontramos en el mail para las dudas, el miércoles a las 5 para las consultas en vivo y en el próximo video ya con el repaso para curva normal. Bueno, espero que estén bien y que les haya servido